es nuestro dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Hoy vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Digámoslo al Rey. Y hoy vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres, Señor, nuestra salvación. Tú eres nuestro socorro, Señor, aún en la tormenta. Y a ti damos gloria, honra y alabanza, porque tú solo la mereces, Señor. Brindemos un fuerte aplauso de victoria delante de nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Y en Él Aleluya. somos más que vencedores. Amén. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de el don de hacer milagros, el don de sanidades y el don de fe. A este tiempo lo he titulado la superstición milagrosa. Superstición milagrosa. Y vamos a basarnos en lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 12 del verso 9 al verso 10, parte del verso 10 solamente. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Quiero que tomemos un pasaje como referencia justamente para explicar el por qué Dios hace milagros, hace sanidades y produce fe en nosotros, y a basarnos en una realidad. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, del verso 11 hasta el verso 20. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropa que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos, y al hacerlo sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Le decían a los espíritus: por el mismo Jesús que el que anuncia Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote. Pero una vez un espíritu maligno les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo
y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. Amén. Cuando el poder de Dios toma control, eso se manifiesta en el mundo natural. Y las personas sencillamente, sus ojos son abiertos. Al abrirse sus ojos, el pecado mismo que empieza a salir a la luz es confesado para traer libertad y para traer sanidad. Pero hay algo, y es lo que mueve en muchas ocasiones esta obra de milagros, de sanidades, y es la superstición. No podemos basarnos en algo irreal y tomar como algo místico lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Y cuántos creen en el poder de Dios? Exactamente, porque hemos sabido que su poder es comprobable. No es un poder que simple y llanamente se basa en una palabra y surgió porque sí. Tiene su esencia, tiene explicación, tiene lógica. No necesitamos decir abracadabra, porque es que en eso no consiste. No es repetir unas palabras, te lo ordeno, porque no es un ritual. Sencillamente es poder de Dios. Y la superstición es esa explicación mágica, porque no tiene ningún fundamento, de lo sobrenatural y de la fe, usando las prácticas y rituales religiosos. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar para entender cómo y en dónde aplica y opera la superstición es en esa acción de adivinación astrológica, las hechicerías, las adivinaciones por cartas, los que leen el tabaco, los que leen el cigarrillo, los que leen el café, la meditación, entre otras. Son aquellas cosas que no hay explicación y todo se basa como en un misticismo, en un ocultismo. Y para eso existe una palabra, un antagonismo, porque no proviene de Dios. Y hacemos de esta obra lo sobrenatural de Dios, que se manifiesta en milagros, prodigios, sanidades. Y lo queremos ver como una acción mística. Y empezamos a recurrir a aquellas personas de acuerdo a su rango y margen de poder. Entonces, yo voy a una campaña porque sé que ahí el Señor me va a sanar. Voy a un evento con el predicador X porque él tiene ese don y a mí entonces me va a curar o me va a dar claridad a la petición que tengo. En realidad no se trata de la persona, se trata de quien tiene el poder. Y el poder viene de parte de Dios. Hay unos extremos de ese mal uso que se hace con el poder sobrenatural. Se ha hecho de lo sobrenatural un acto fantástico y supersticioso, en el cual se monta un escenario que multitudes pueden llegar, enfermos, expectantes, como chismosos, en fin. Y se ha tornado esto como una plataforma para fines completamente distintos a la intención que tiene Dios cuando trae una obra sobrenatural
en la vida de una persona. Se utilizan símbolos y mecanismos como medios atrayentes. Uy, es que yo creo que el Señor no obró porque no utilicé el aceite de oliva y utilicé fue aceite Johnson. Y empezamos a tornar la mirada en el aceite cuando el aceite no deja de ser aceite. Hermano, y no significa que entonces la marca influya. Ay, no dice Johnson, entonces como no es Johnson, entonces no. Y lo dije en una ocasión. Mi hermano, usted puede estucar con manteca toda la casa si quiere, pero si el poder de Dios no está ahí, eso no hace nada y no surge ningún efecto. Y sobre esto, sí que se ha profundizado mucho y hemos llegado a extremos. Se ha escuchado, hemos sabido de personas que incluso recomiendan: este aceite usted se lo toma y después de que se lo tome, entonces el Señor le va a sacar todo lo que tenga por dentro. No, el Señor no se lo saca es el aceite. Porque obviamente produce algo adentro. Pero no es el objeto, sino el poder de Dios. Y Dios utiliza esos mecanismos para Él manifestarse. Pero el poder no está en el aceite, el poder no está en el paño, el poder no está en la imposición de la mano de la persona. El poder lo tiene Dios. Y Él obra de acuerdo como Él quiere. Se desvía esa atención porque se ve a la persona y a su poder, pero no se ve a quien tiene el verdadero poder y autoridad, que es Dios. Entonces estos espacios incluso se promueve de una mala manera, como Dios ha dotado a una persona para que edifique el cuerpo de Cristo. Si usted tiene un don, es para que lo utilice en favor de otros. No es para que usted saque provecho. Porque no es usted, no soy yo. Es alguien que obra por medio de nosotros. Y no podemos desviar, no podemos desligar esta verdad. Este tipo de personas que recurren a estos mecanismos, su fe se basa en la emoción, en lo que sienten. Ven un milagro y es como que, ¡uy! Esto es lo máximo. Cuando se podía, cuando se hacía, que se hacía algún evento, alguna campaña, dependiendo el que invitaran, pues así también era la respuesta de las personas que asistían, ¿cierto? Y era como que, viene fulano, uy, a él lo respalda el Señor en milagros. Entonces ese día casualmente llegaban más enfermos de lo normal. Porque todo giraba en torno, era a lo que yo quiero. Es que yo tengo fe porque sé que me van a sanar. En realidad no es fe. Es una presunción movida desde la emoción y desde el alma. Pero en realidad no viene siendo una convicción en la cual me conduzca directamente a agradecerle y a dirigirme a aquel que tiene el poder y la autoridad. Es un verdadero y atractivo método de generar ingresos. ¿Usted quiere un milagro? Vamos a Lucas 20, pero antes 20 Lucas. Es el mecanismo que generalmente se utiliza. Si quieres un milagro, pacte. Y hemos escuchado, y no será ajeno para usted, que llaman, incluso quiero que el Señor haga un milagro en mí. Y luego lo están llamando otra vez. Lo que pasa es que usted no ha consignado y por eso no ha recibido su milagro. Esto no es un espacio para yo sacar un provecho de algo que ni siquiera es mío. Y como no es mío y tampoco tengo autorización, lo que haga es adulterado. Entonces yo me estoy convirtiendo
en un adúltero de lo santo. Estoy profanando lo santo. Mi hermano, y todo lo que hagamos en la tierra también lo vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Por eso no nos afanemos por lo que pase con las personas de afuera o con X o Y persona. Preocupémonos por nosotros, en que ese día el Señor nos pueda encontrar firmes y aceptos delante de Él. Porque de lo que hagamos o dejemos de hacer, de eso nosotros vamos a rendir cuentas también. En medio de todo este panorama, ¿cómo podríamos hablar nosotros de milagros, de sanidades y de fe sin necesidad de entrar en una discusión y un pleito con las personas, y más bien desdibujar ese concepto tan errado que se ha creado por parte de aquellos que utilizan este mecanismo como lucro cesante y no más bien como la herramienta para glorificar y exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo hablar de milagros cuando hay tantas barrabasadas que han servido para que lo santo pierda valor y pierda el sentido que debe tener? Algunos de los elementos que nosotros conocemos y hemos utilizado es, uno de ellos, el aceite ungido. Si usted no tiene el aceite ungido, entonces no es cuadrangular, no, es broma. Pero casa de evangélico, es evangélico de Biblia, casa que se respete, tiene su tarrito de aceite. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero si su fe se basa en el aceite y no en el poder de Dios, ahí sí está orando mal. Esos pañuelos ungidos, lo vimos en el pasaje de Hechos, que el apóstol Pablo, la ropa o los paños que él utilizaba, los llevaban, los colocaban sobre los enfermos y eran sanos, pero no eran los trapos, discúlpeme la expresión, no eran los chiros, ni era Pablo, era el poder de Dios. La imposición de manos, el hacer caer a las personas al suelo. Algunas de ellas han sido prácticas que en realidad han generado vergüenza, porque se ha promovido más bien un desorden, una distorsión de lo que en realidad Dios quiere hacer. Y miremoslo desde este punto. El Espíritu Santo obra siempre y cuando hay orden. Él no obra en el desorden. Él tampoco se pone al ridículo. ¿Y cuántas de estas cosas que Dios utiliza para manifestar su poder sencillamente se han convertido en un espectáculo y en un show que hoy por hoy las personas toman eso para decir: yo no me interesa, no quiero saber nada? Porque si así como lo presentan y lo pintan, no me genera nada para yo querer hacer parte de ese grupo de personas. Y le voy a mencionar algunas de esas prácticas vergonzosas. No sé si lo ha escuchado, pero hay una persona que promueve la unción con el saco. Y se consigue así, la unción del saco. Ese hombre se quita el saco y comienza a bolearle sacazos. Yo no sé si es que así de feo huele, pero las personas se caen. Pero qué show, perdóneme, eso es un show. Que entonces yo comienzo y como el que, mire, perdónenme hermanos, sinceramente no quiero herir susceptibilidades ni nada. Por eso digo que el Espíritu es orden. Él se hace sentir con su poder, sí, pero siempre y cuando se mantenga en la cordura y en la organización y en el orden. Pero a veces se convierte no en un espacio de mover del Espíritu Santo, sino más bien en un corral, en el que hay alguien que comienza
impulsar las personas como vacas y lo que se escuche, falta que suene alguna cuestión así. Pero es como movilizando a las personas en medio de un corral a que comiencen. El Espíritu Santo obra con poder. Con poder. Y su poder sencillamente no se hace resistir. Pero eso no significa que ese poder y ese mover se tenga que convertir en un escenario que solamente permita el show y la ridiculez. Y quiero hacerme entender con esto, porque una cosa es que el Señor se mueva, el Espíritu Santo se mueva, y otra muy distinta es que yo quiera ayudarle al Espíritu Santo. Hablé de uno, de la unción del saco, ¿cierto? Pero también en África hay uno que le llaman calvazos santos, y es un ritual originario de una tribu africana en la que sencillamente una persona comienzan a prepararlo, y la manera como lo preparan es dándole calvazos, y eso lo mutaron y lo llevaron a la iglesia cristiana. Y también hay una persona que va pasando y lo que hace es ungirlo con un calvetazo y con un calvazo a la persona. Qué peligro, hermanos, cuando tomamos lo que en la cultura se mueve y lo traemos a la iglesia. Esto es peligrosísimo, porque Dios no obra en la cultura, Él obra en su reino y con su poder. Y aunque nos podemos reír, eso pasa en África, pero aquí en Colombia se llama de otras maneras. Y hay que tener cuidado, porque Dios no comparte nada con el hombre, y mucho menos para que sea profanado. Escuché también de un caso de un pastor que utiliza el beso como método de liberación. Y es tan excluyente porque solamente lo hace con mujeres. ¡Qué casualidad! Y la mujer pasa al frente y le da un beso, y no es un pico, es un beso. Y en el beso la mujer según recibe liberación. Hermano, esto es ridículo, sinceramente. En África también hay una persona que tiene un celular, y cuando comienza a ministrar, Dios lo llama al celular y comienza a hablar con él, y el mensaje se lo envía al celular y ahí se lo promueve a la iglesia. Es una llamada por celular con Dios, una cosa así. Esta que fue como la más fuerte de todas, una persona que por medio de la depilación pública utiliza ese mecanismo para que las personas reciban al Espíritu Santo. Hermanos, ¿hasta dónde estamos llegando? Que en el altar, o más allá, no hablemos de altar, que al frente pase una persona y mientras le depila sus zonas íntimas, vaya recibiendo al Espíritu Santo. Eso produce hasta rabia. Pero le pregunto, ¿existen motivos para que hoy las personas tengan sus oídos cerrados a lo que es sobrenatural y viene de parte de Dios con poder? ¿Quiénes hemos ocasionado estas cosas? Pues la iglesia. Porque esto no sale de un suburbio, esto no sale de, no sé, de un bar, esto sale de los altares y se promueve por el mundo. Entonces, se ha enfocado tanto en llevar todo a una superstición que nos hemos desenfocado en lo verdad importante, y es en que se revele el verdadero poder de Dios. La persona que recibe el don debe siempre dar a entender que lo que hace no proviene de él, sino que proviene de Dios. No solo para que Dios
sea glorificado, sino para que la persona también sea consciente de que eso no lo produce Él. Eso no es propio. Debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para no ridiculizar la obra sobrenatural. Porque cuando viene del Espíritu Santo se siente, se detecta. Los elementos no son la base importante. Lo importante es el poder de Dios. Sí es claro tener en cuenta que si Dios utiliza el aceite, utiliza un paño, utiliza cualquier otra cosa, nos está diciendo que su poder Él lo manifiesta porque quiere algo mejor para nosotros. Y no es exclusivo de seres humanos, porque su poder sencillamente lo ha puesto a disposición para edificar su iglesia. No para enorgullecer personas, no para entonces sobrevalorar el ministerio de alguien. Es sencillamente para que su iglesia se edifique, se fortalezca, se establezca en el reino de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo obra en el orden, en la coherencia, en la justicia, en la verdad, en la cordura. Y todo lo que proviene del Espíritu Santo produce edificación, liberación, restitución, salvación, fe, esperanza, conversión, arrepentimiento y todo lo que pueda venir en favor para que las personas sean transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Pero ¿para qué Dios usa su poder milagroso en la tierra? Lo leímos iniciado. Esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata y el mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía en el mensaje. Porque ¿para qué Dios utiliza su poder? Para convencer al mundo del pecado, para convertirnos a Dios y para manifestar su gloria en la tierra. Al punto de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos parte de ese equipo, grupo, familia destinada a la salvación en Cristo Jesús. Lo hace para que las personas tengan una base sólida y confiable del Dios que decidieron creer. Porque si hablamos de un Dios de poder, tenemos que ver las obras de poder en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en el vecindario. Tenemos que ver el poder de Dios. De lo contrario, no hay coherencia entre lo que decimos y lo que vemos. Y la base sólida es sencillamente los frutos. Para Él usa su poder milagroso para traer liberación al cautivo y sanidad al enfermo. Lo hace para mostrar su generoso amor para con toda la humanidad. Su poder lo usa para comprobar que más que un Dios, lo que Él quiere es que lo veamos a Él como un Padre. Porque ¿qué padre no está interesado por el bienestar de sus hijos? Y si nosotros como seres humanos nos interesamos por los hijos, cuánto más nuestro Padre, que es santo y que es perfecto. Es un destello de lo que pasa siempre en su reino. ¿Qué es lo que siempre sucede
en el reino de Dios, milagros, prodigios, cosas poderosas, porque Él es poder y su palabra es poder. Entonces siempre vamos a estar rodeados del poder de Dios. No podemos vivir fracasados. No hay sentido. Mire, no hay sentido para estar atribulados, para estar perdiendo. No hay sentido ni coherencia en una realidad de estas cuando estamos rodeados del poder de Dios. Significa que algo estamos haciendo mal. Porque si estamos perdiendo terreno, es porque no hemos hecho nada con el poder que Dios nos ha entregado a nosotros. Hebreos 11:6 dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Cómo podemos nosotros hablar de milagros y de sanidades? Podemos hablar de ellos si tenemos fe. Este mismo pasaje en otra versión dice: sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Sin fe. Fe es estar seguro. Estar seguro. ¿Cuántos están seguros en esta noche? Porque usted no puede estar seguro de algo si no lo cree, si no lo vive, si no lo puede palpar. Mi hermano, en estos momentos el llamado que nos está haciendo el Señor es a que vivamos lo que por tantos años hemos recibido en teoría. Han sido años de mucho conocimiento, de muchos logos, de mucha palabrería y de poca acción. La palabra es poder, pero el poder en la palabra es mucho más eficiente que en el solo conocimiento. Y si logramos que ese poder de Dios se haga notorio aquí en la tierra, seremos una iglesia coherente. Seremos creyentes coherentes. Porque sencillamente estamos caminando bajo la verdad de lo que incluso nosotros mismos estamos predicando y promoviendo. Mire, mi hermano, si nosotros mismos decimos que en cada servicio Dios tiene que hacer algo en la vida de las personas y ni siquiera una sola persona sale transformada por el poder de la palabra y de lo que pasa en estas reuniones, no sirvió de nada. Si el Señor nos está dando la oportunidad en estos momentos de ser preparados y enseñados, y a partir de que termine quizás este proceso, no empieza a pasar nada, adivine de qué sirvió. De nada. Esto no es un espacio de, ay, qué chévere, entonces vamos a aprender, porque es que me interesa el tema, entonces es más conocimiento y ya. ¿Cómo podremos nosotros hablar del poder si ni siquiera nosotros vemos en nuestra vida ese poder? ¿Cómo podremos hablar de abundancia si nuestras finanzas son un total fracaso y escasez? Que Dios pruebe y permita las cosas, sí, claro que sí, pero la prueba dura toda una vida. Hay algo que no se está haciendo bien. Hay una fe que no se está activando.
La fe es esa certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no hemos visto. Y a medida que ejercitemos la fe, veremos el poder de Dios y su gloria aquí en la tierra. De lo contrario, no veremos nada. Un ejemplo rápido y sencillo. ¿Tiene coherencia que usted diga, Señor, tengo este problema, esta enfermedad, en el nombre de Jesús me declaro sano, y usted coja pastillas y se las tome? No tiene coherencia, ¿cierto? Porque usted está orando creyendo que Dios tiene el poder para sanarlo, pero por si a las moscas está tomando pastillas. O sea, si el plan A, que es Dios, no funciona, el plan B, que son las pastillas, sí obran. Y luego hasta decimos, oh, tengo un milagro, el Señor me sanó después de que me tomé una aspirina. ¿Cómo obra la fe? Que usted llegue a la casa y diga, Señor, yo creo firmemente que voy a llegar a la casa y voy a ver la cama donde me voy a acostar. No, usted llega porque sabe que ya tiene ahí la cama. Es esa certeza, esa confianza que voy a recibir aún sin haberlo visto. ¿Y por qué justamente sin haberlo visto? Porque es que los seres humanos somos bien interesantes. Y si lo vemos, entonces empezamos a decir, ¿no puede ser de otro color? Un ejemplo, un carro. Y está orando por un carro. Y el Señor le permite ver el carro, entonces usted comienza a repararlo. Uy, Señor, pero no tiene aire acondicionado. Venga, ¿no puede ser de otro color? ¿Por qué es importante que no lo veamos? Porque si no tiene chiste. La fe es esa confianza de que voy a recibir, pero a la vez es como si fuera una sorpresa. ¿Y qué sorpresa? Cuando usted ya conoce qué es lo que le van a dar. Ya se pierde el interés. Y la fe nos mantiene ahí hasta recibir una respuesta. ¿Qué nos falta? Perseverar hasta ver la gloria de Dios. Y Dios tiene planes eternos con la iglesia cuadrangular de Villarelis. Pero no podemos descansar hasta ver su propósito realizado en este lugar. No podemos descansar hasta que se haga real. Y no descansar no tiene que ver con entonces darnos golpes, sencillamente tiene que ver con el persistir, el estar ahí hasta ver la respuesta de parte de Dios. Dios quiere dotarnos de fe porque quiere que su iglesia haga milagros, prodigios en su nombre, así como lo hizo el Señor. Miren los evangelios, los milagros y prodigios que hizo el Señor, porque en Él había poder. Y Él prometió que para nosotros o en nosotros mayores cosas haría. Y nos estamos quedando cortos. Nos ha dotado para traer sanidad a las naciones y así todos conozcan de su abundante amor. Para establecer su reino en la tierra. Para poner en obra todas aquellas habilidades. Y sobre todo la fe. Porque la fe sin obra es muerta. No sirve de nada. Para esperar con gran esperanza el regreso de Cristo a la tierra, para que creamos la verdad y su verdad nos haga libres, para recibir lo que ya Él ha prometido para nosotros, para pedir bien,
por todo lo que nosotros necesitamos, para que todos seamos salvos y para prepararnos para la vida eterna que es en Cristo Jesús. Para que Dios nos dota de fe, de esa seguridad, para que pasemos de vivir en un mundo de superstición y empecemos a caminar en una vida real de reino de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, agradecemos por lo que tú ya has traído y revelado. No queremos, Señor, por nada que esta palabra retorne vacía. Queremos que dé el fruto que tú quieres que haga y produzca en este lugar. Por ende, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos y activamos el Espíritu Santo en favor de esta congregación. Proclamamos la victoria y declaramos tu reino sobre este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aunque el enemigo intente levantarse en contra de nosotros, de nuestras vidas, en las distintas áreas, tanto emocionales como físicas, nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién tenemos nuestra esperanza. Ayúdanos a seguir caminando seguros, entendiendo que tú estás perfeccionando en nosotros esa fe que nos mantenga firmes hasta el final. Porque de aquí en pocos días, creemos, Dios, empezarás a hacer cosas poderosas y sobrenaturales en este sector. Desde este mismo instante proclamamos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente proclame vida, proclame victoria, proclame alabanzas en el nombre de Jesús. Alabe y glorifique su nombre con su vida, con sus palabras en estos momentos. Declaramos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la vida, declaramos la salvación, declaramos sanidad, declaramos fe, declaramos prosperidad, declaramos salud, declaramos integridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos paz, declaramos armonía, declaramos reino de Dios y establecemos su reino en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque donde tú vienes, Señor, e implantas tu reino, ahí ocurren cosas sobrenaturales, prodigios, milagros, sanidades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.